Buenos días. Queremos de nuevo deciros que estamos contentos de que estéis aquí. Si es la primera vez que nos visitáis, estamos con una serie nueva que vamos a comenzar hoy después del tiempo de Semana Santa, de reflexión sobre los temas de Semana Santa. Luego voy a hablar de eso, pero antes quisiera también transmitir nuestro cariño a toda la familia de Alejandro de parte de la Iglesia. Y fue impresionante. Yo nunca he estado en un tanatorio tan repleto como el otro día, tanta gente apoyando a toda la familia. Sé que es difícil, que tiene que ser muy doloroso, pero el hecho de sentir la compañía de las personas, de los hermanos, pues hace que recibamos una mayor consolación. Así que felicidades a toda la Iglesia, porque fue impresionante ver vuestra presencia, vuestro apoyo en momentos tan duros como esos. Así que seguimos orando para que el Señor pues consuele y conforte los corazones de todos los allegados y en la esperanza que tenemos en el Señor. También quería agradecer al equipo de producción que, como habéis visto, tenemos unas diapositivas y unos vídeos nuevos para la serie que vamos a comenzar hoy. Sé distinto, vive diferente. En un sentido tiene mucha conexión con la serie que hemos terminado, aquella de Manual de Resistencia para el Fin del Mundo, porque esta serie está basada en 2 de Timoteo, que fue el último libro que escribió el apóstol Pablo antes de morir, en el que él también avanza un poco cómo sería el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Eso ya lo veremos más adelante. Pero la verdad es que este libro nos habla de la realidad social en la que los creyentes viven, en la que estamos viviendo, que la conocemos muy bien cada uno de nosotros. Y cuando vamos al Nuevo Testamento y al libro de 2 de Timoteo, vemos que es muy similar, muy parecida a cómo es la sociedad de nuestro tiempo. La sociedad greco-romana de aquel tiempo era muy similar a la de nuestro tiempo. El principio fundamental era que yo hago con mi vida aquello que me da la gana. Más o menos era lo que se hacía en aquel tiempo y más o menos es lo que... Porque eso se entiende que es la expresión de máxima libertad. Hacer con tu vida lo que te dé la gana y entonces eres realmente libre, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, cuando así piensa y vive la sociedad, es señal de que está en un momento de decadencia. O sea, una sociedad decadente o una cultura decadente es aquella en la cual cada uno hace lo que le da la gana o lo que bien le parece. Decía Chesterton, vamos a una diapositiva. Chesterton es un personaje, es un autor inglés muy interesante, que él decía en el año 1900, dice: un padre y una madre unidos en matrimonio, tomados de la mano y paseando a sus hijos en brazos, será el gesto más revolucionario e intrépido en este decadente siglo XX. O sea, si eso lo decía en el año 1900, ¿qué diría ahora? Fijaros, tan simple como un padre y una madre cogidos de la mano, llevando a sus hijos en brazos, paseando por la calle a la vista de todo el mundo, será un acto revolucionario, ¿no? En este siglo, en este tiempo decadente. Así que, si eso fue así, ¿qué diría hoy? Así que en el mundo en el que Timoteo tenía que vivir, era ese. Y ante la proximidad de la muerte del apóstol Pablo, recibe el encargo, Timoteo, y el relevo también, porque va a ser el discípulo de Pablo, va a ser el que va a continuar la obra de Pablo. Timoteo recibe ese reto a ser distinto y a vivir diferente, a pesar de cómo vivan o sean los demás. Esto es algo que siempre es una presión en nuestro contexto, ¿no? O sea, la gente vive, piensa, actúa de una determinada manera allí en el instituto, en la universidad, en el colegio. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, vivo así, a tal y todo. Y tú tienes otras convicciones, otros valores y siempre hay una tensión tremenda a no adaptarte, a no acomodarte, a mantenerte distinto y a ser diferente, ¿de acuerdo? Y a ser diferente. Timoteo no debe ceder ante las presiones de la opinión pública ni conformarse tampoco al espíritu de la época, sino mantenerse firme, con coraje, en la verdad contenida en la palabra de Dios, aunque otros no lo hagan. Aunque otros no lo hagan. Lo que Pablo le está diciendo, como vamos a ver a lo largo del libro a Timoteo, que sea distinto, que viva diferente. Y si lo dice Pablo a Timoteo, también nos lo está diciendo a nosotros. No hay nada más importante en este momento, tal como está la vida,
que como cristianos y como iglesia seamos distintos y vivamos diferente en una cultura, en un mundo como el nuestro, que nos presiona a ser iguales y a vivir igual, a creer igual, a ser igual y a vivir igual como vive tu compañero de trabajo, como vive tu compañero de universidad, de instituto, tus vecinos o tus familiares. Pues por lo tanto vamos a sumergirnos en 2 de Timoteo durante varias semanas, donde vamos a encontrar los que son las claves para creer, para ser, para vivir de manera diferente en nuestro tiempo, como Pablo le pide a Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 18, donde dice lo siguiente. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bien, Timoteo tenía que ser muy importante para Pablo. Cuando Pablo, lo último que escribe, la última carta que escribe, el último libro que escribe Pablo, lo dirige precisamente a Timoteo. Tenía que ser una persona importante. ¿Desde dónde escribe Pablo? Pablo está preso en una cárcel de Roma, de la que ya no va a salir. Cuando vamos al libro de los Hechos, al final dice que él no estaba en una cárcel, estaba en una casa alquilada, esperando juicio. Allí recibía a los hermanos y predicaba el Evangelio, pero no es la misma situación, es más adelante. De ahí salió libre, pero ahora ya está en un lugar donde no va a salir. Aquí, así que no va a salir. Cuando escribe esta 2 de Timoteo, es en el año 66. La primera de Timoteo la escribe en el año 63. Han pasado 3 años entre una carta y otra. Y Pablo tendría como unos 70 años, cerca de 70 años de edad, cuando está en la cárcel. Vamos a ver una foto de la cárcel, porque sabemos dónde la tradición ha mantenido, dónde Pablo estuvo preso, desde dónde escribió este libro, 2 de Timoteo. Bien, esta es la cárcel. Estaba en un edificio que era el edificio de la cárcel, pero que tenía varias plantas, y está en el sótano donde no hay luz directa, donde la luz entraba por ese boquete, y vamos a ver otra diapositiva, por ese boquete. ¿De acuerdo? Y de ese boquete entraba la luz. Volvemos a la cárcel, a este sitio. ¿Veis a la derecha la puerta de entrada a la cárcel? Ahí Pablo está escribiendo 2 de Timoteo y está aguardando, podríamos decir, la sentencia final, porque ya se ha producido la primera vista. Pablo ya ha estado presente, ha presentado alegaciones, pero está esperando la sentencia, podríamos decir. ¿De acuerdo? Desde ahí escribe. Por eso Pablo dice a Timoteo, al final lo veremos, trae el capote que me dejó porque estaba pasando frío. ¿Cómo no pasa el frío en un sitio como ese, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, más o menos para situarnos donde Pablo está, donde dice que él, yo sé en quién he creído. O sea, quiero decir, hay que mantenerse firme en la fe cuando uno
está ahí, ¿no? Y cómo Dios permite que acabe aquí cuando yo estoy sirviendo. ¿Entendéis? ¿No? Yo sé en quién he creído y esté donde esté, yo sé quién es el Dios en el que he depositado mi fe. ¿De acuerdo? Así que, como decía, la declaración preliminar ya se ha efectuado. Cuando vamos a 2 Timoteo 4, 16 al 17, dice: en mi primera defensa, que fue la primera vista, sabéis que los juicios hay varias veces que tienes que ir. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. O sea, quiere decir que Pablo está solo. Está solo. Tan solo está que está pidiendo la compañía de Timoteo. Por favor, ven a visitarme, ¿no? Porque quiere sentir la comunión, el calor que todos necesitamos cuando lo estamos pasando mal. ¿De acuerdo? Entonces está esperando la sentencia y ya él percibe, cuando vamos a capítulo 4, versículos 6 y 7, versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia, la cual Dios ha preparado. Quiero decir que Pablo ya sabe que de aquí no sale. Y por la historia sabemos que fue mandado decapitar por Nerón en el año más o menos, en el año 67. Nerón, sabéis que quemó la ciudad de Roma en el año 64 y culpó a los cristianos y a Pablo como su cabecilla. Como Pablo había estado en Roma anteriormente, Nerón tenía una justificación: este ha sido el que ha instigado a los cristianos para que quemen, incendien Roma. Así que desde allí está escribiendo esto que vamos a ver a lo largo, este libro que vamos a ver a lo largo de esta semana. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo está en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia y es como el pastor de esa ciudad. Y Pablo entonces le dirige este reto a mantenerse fiel, a mantenerse firme, a seguir, podríamos decir, coger el testigo que él le está pasando, puesto que Pablo, como decíamos, no va a salir vivo de allí. Es como el testamento espiritual del apóstol Pablo, la segunda de Timoteo. Y aquí ya, en el principio que hemos leído, ya encontramos lo que son las claves para creer, ser y vivir de manera distinta, para ser diferente. ¿Cómo soy diferente? ¿Cómo vivo diferente en el mundo en el que vivo? Pues aquí ya lo encontramos. Encontramos el germen y las claves para eso. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y al final dice: deseando verte, acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo y trayendo a la memoria la fe no fingida, verdadera, de tu abuela y de tu madre. Una fe que habita en ella. Y estoy seguro que también está habitando esa fe en ti. Así que en los últimos momentos de la vida de Pablo, probablemente pasaron días entre que Pablo escribe esta segunda de Timoteo y muere. ¿De acuerdo? Pasó muy poco tiempo. Ya está, como he dicho, él ya sabe que la sentencia va a ser de muerte. El tiempo de mi partida está cercano. Así que le escribe para pasarle el testigo también, para animarle a vivir diferente en un mundo como ese y en un mundo como este, en el que nosotros vivimos. Y le pasa el testigo como hizo Moisés con Josué. ¿Os acordáis? Para inspirarle, para fortalecerle en esa tarea que tenía que asumir ahora como líder en la iglesia de Éfeso, pero no solamente en esa iglesia, sino también en toda la cristiandad. Y entonces le recuerda 3 cosas, y estos son los fundamentos, las claves para ser distinto y vivir diferente. En primer lugar, le recuerda a Timoteo el cariño y la amistad que Pablo siente por él. Yo puedo imaginar cuando Timoteo recibe esta carta, que le está Pablo pasando el testigo, estaría lleno de miedo y de temor, ¿de acuerdo? Y dice: madre mía, ¿no hay otro por ahí? ¿No? ¿Soy yo? Pues sí. Pablo le recuerda el cariño y la amistad que siente Pablo por él, o sea, que cree en él. En segundo lugar, le recuerda su crianza, que es muy importante. El ejemplo que él ha recibido de su madre y de su abuela, lo importante que es la familia y la influencia de la familia, para que creamos diferente, para que seamos diferentes y para que vivamos diferente. Y también le recuerda que su fe es auténtica, verdadera, que no es fingida. Y estas son las claves para ser distinto, tú. Vamos a ir a verlos poco a poco. En primer lugar, le recuerda el cariño que Pablo tiene por él y la amistad que tiene por él. Lo cual le está diciendo: mira, Timoteo, yo creo en ti. Qué importante es que alguien nos diga eso. Yo creo en ti.
¿De acuerdo? Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia. No es una carta para todas las iglesias. Es la carta para un joven que tendría aproximadamente 33 años, 34 años, ¿no? Y que siente una tremenda responsabilidad ya con lo que está haciendo en Éfeso como pastor, para que ahora Pablo le diga que tiene que tomar el testigo suyo. Lo mismo que Josué se pudo sentir cuando Moisés le dice, tira para adelante, ¿de acuerdo? Así que dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, y deseo verte porque me acuerdo de tus lágrimas, y eso me traerá, si vienes, me llenará de gozo, porque ahora estoy abandonado y solo en esa fría cárcel. Pero en primer lugar, Pablo habla aquí de cómo se ve él, es muy importante, cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Empieza hablando de cómo se ve Pablo a sí mismo. Dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por lo tanto, Pablo no está ahí porque haciendo lo que hizo porque él se lo propuso de chico. ¿Qué quiere ser de mayor? Pues yo quiero ser policía, pues yo quiero ser bombero. No, Pablo sabe que es apóstol por la voluntad de Dios. O sea, porque Dios le llamó. Y es muy interesante aquí porque el Señor tiene una promesa de la vida que es en Cristo Jesús, que eso es el Evangelio. Aquel que está buscando la vida está en Cristo Jesús. Y alguien tiene que transmitir esa promesa. Por lo tanto, no es Pablo primero es la promesa de Dios. Y como Dios tiene una promesa que tiene que comunicarse y transmitirse y predicarse al mundo, pues ahora escoge a un predicador, a una persona. ¿De acuerdo? Así que no es que él se ha propuesto ser apóstol, sino que Dios tiene una promesa y llama a alguien para que la promueva, para que la difunda, para que la predique. Así que ningún cristiano es elegido para ser cristiano para sí mismo. Es elegido por Dios para hacer algo y hacerlo siempre por los demás. ¿Vale? Cuando Dios elige a alguien para algo, cuando Dios te da dones, cuando Dios te da habilidades, eso tiene que llegar a alguien, porque como se quede contigo, el llamado de Dios está siendo frustrado porque se ha quedado contigo. Siempre tiene que ser para que la promesa de la vida que se encuentra en Cristo Jesús alcance a aquellos que no tienen vida, ¿de acuerdo? Así que Dios tiene esa promesa para todo el mundo y designa a alguien para proclamarla. En este caso Pablo, también ahora Timoteo y también tú y yo, cada uno de nosotros. En segundo lugar, ¿cómo ve Pablo a Timoteo? Más adelante vamos a ver cómo se veía Timoteo. La semana que viene vamos a ver cuando dice Pablo, no te avergüences. Aquí Pablo da un perfil. Pablo conocía muy bien a Timoteo y sabía bien cuál era su carácter, que no era igual que Pablo y tal, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces es importante esto que como Pablo conoce bien a Timoteo, le quiere afirmar en su autoestima. Ya lo veremos la semana que viene, ¿no? Porque es importante hacer eso para lo que luego le va a pedir que haga. Es como decir, oye, mira, que tú vales mucho. Vale, ahora quiero que torees ese toro. O sea, pues, bueno, no voy a torear ese toro así. Entonces primero le afirma que yo creo que tú puedes sacar el examen, que tú puedes hacerlo, tú porque ahora hazlo. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que está haciendo Pablo. En primer lugar, le ve como un hijo. Dice a Timoteo, amado hijo. Le llama hijo en la fe, mi hijo amado y fiel en el Señor. El nombre Timoteo significa el que honra al Señor. Y ciertamente lo estaba haciendo. En Hechos, que ya lo vimos, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 2, cuando Pablo llega precisamente a la zona donde vive Timoteo, en esa zona, en su segundo viaje misionero, había ya, dice la gente que vivía allí, cierto joven que se llamaba Timoteo, del que daban testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, era un chico con tan buen testimonio, tan reconocido, que la gente de la zona, no solamente de su pueblo, sino de toda la zona, dice, este chico vale. Este chico es un buen chico, ¿de acuerdo? Dice, daban testimonio todos los hermanos. Entonces, eso en el segundo viaje misionero. Pero Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero. Probablemente no, seguro, porque Pablo habla de hijo en la fe, lo cual quiere decir que se convirtió
que se convirtió con Pablo. Cuando decimos que yo tengo un hijo en la fe, quiere decir que yo he llevado a alguien al Señor. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. ¿Cuántos hijos en la fe tenemos, no? O sea, Pablo tenía muchas personas que se habían convertido a través de su testimonio. Y cuando él dice que es verdadero hijo en la fe, es porque probablemente se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo que llegó precisamente a su ciudad. Y no solamente él, se convirtió su madre y también se convirtió su abuela, que antes ya eran judías. Eran judías, pero no conocían al Mesías del que Pablo les habló. Así que entre el primer y segundo viaje pasan 7 años. Quiere decir que una persona con 7 años debería estar preparada ya para el ministerio. Ya daban testimonio los hermanos de que este chico es extraordinario y solamente habían pasado 7 años. Quiere decir que había crecido tan solo 7 años. Y a veces, esto me impresiona mucho, porque a veces nos cuesta toda la vida obedecer algo que sabemos que tenemos que obedecer y no estamos obedeciendo. ¿Entendéis, no? ¿Cuánto tiempo necesitamos? Por eso dice Pablo a los corintios, os trato como a niños porque no puedo trataros como hombres, porque todavía necesitáis que os diga las cosas básicas de la vida cristiana. Pues este chico en 7 años ya está siendo recomendado por todas las iglesias hasta el punto que Pablo lo lleva con él en el segundo viaje misionero. Y desde ahí ya no se apartó de Pablo hasta la muerte de Pablo. ¿De acuerdo? Así que cuando escribe 1 Timoteo, Pablo se convierte. Cuando viene en el segundo viaje misionero ya va con él. Y entre el primero y el segundo viaje, como digo, han pasado 7 años y cuando Pablo escribe esto han pasado como 15 años como ya compañero, que lo conoce bien, ¿me entendéis? Que ya ha pasado mucho tiempo con Pablo. Y Timoteo está con Pablo cuando Pablo escribe Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses. Todos esos libros del Nuevo Testamento son escritos por Pablo y Timoteo ya está con Pablo. Quiero decir que Timoteo sabía de doctrina bíblica, ¿de acuerdo? Porque está acompañando a Pablo cuando Pablo escribe eso. Y con mucha frecuencia, no tenemos tiempo para hacerlo, pero Pablo le envía para cumplir algunas cosas importantes en relación con las iglesias. Le manda a él solo para solucionar algunos problemas y fortalecer a las iglesias en la fe. Así que mientras que Pablo está en la cárcel, le escribe y está siendo en este momento pastor de Éfeso, pero va a recibir un llamado todavía a ir más allá. Así que Pablo fue el que le llevó al Señor y en un sentido fue su mentor espiritual. Y le desea gracia, misericordia y paz. Que 3 cosas más preciosas, ¿no? Mira, tengo aquí una frase que dice lo siguiente. La gracia es la bondad de Dios para los que no la merecen. Es la bondad de Dios para aquellos que no la merecen. La misericordia se muestra a los que son débiles e incapaces, que nada pueden hacer por sí mismos. Y la paz es lo que disfrutan aquellos que reciben la gracia y la misericordia de Dios. Y todos aquellos que siguen al Señor. Gracia, misericordia y paz. Así que son 3 bendiciones, podríamos decir, del amor de Dios. Gracia para los que son indignos, misericordia para los que son incapaces y paz para aquellos que no tienen paz y que la buscan de manera desesperada. Y las 3 proceden ¿de quién? No la busquemos en otro sitio. La paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Así que desea esto para este joven. También está agradecido y se acuerda de él con frecuencia. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que me acuerdo de ti noche y día en mis oraciones. Qué bueno es cuando alguien se acerca y te dice, oye, que estoy orando por ti. ¿No sabéis? Bueno, sabéis bien, ¿no? El bien que hace eso. Pues Pablo lo está haciendo por Timoteo. ¿De acuerdo? Lo está haciendo por Timoteo. Y no solamente está orando por él, se acuerda de él, sino que desea verle. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Esto quiere decir que el carácter de Timoteo era dado a las lágrimas, parece ser. Pablo ya lo habría visto llorar muchas veces, ¿de acuerdo? Y dice, es una persona emocional y me acuerdo de que tienes una lágrima fácil y le pide que venga a verle pronto, porque Demas me ha desamparado. Pablo está acudiendo a alguien que le haga compañía en los momentos de la muerte. Así que, tremendo esto, ¿no?
buscar la compañía de alguien porque otros le han abandonado en el momento de la muerte, para que tú me llenes de gozo, para alegrarme al tenerte a mi lado en momentos tan duros como estos. Por eso es importante estar al lado del que pasa por momentos difíciles. Y yo creo que esto es lo que hace la comunión cristiana, ¿no? Mira, yo creo que los mejores momentos de nuestra vida son aquellos que hemos disfrutado en compañía de alguien. ¿A que sí? Es muy difícil que tú identifiques un momento importante en tu vida en el que estabas tú solo. ¿A que sí? Siempre era con alguien celebrando algo. ¿A que sí? La comunión cristiana. Los mejores momentos de nuestra vida siempre se dan en comunión, no cuando estamos solos, sino cuando estamos en compañía de los demás. Así que lo que hace a Timoteo grande es que hay uno más grande que él, que ora por él y que cree en él. Y yo digo que siempre hay alguien detrás de nosotros. Siempre hay alguien detrás de lo que somos o de lo que podemos ser. Mira, Josué tenía a un Moisés, Eliseo tenía a un Elías. Los 12 tenían ¿a quién? Al propio Jesús. Timoteo tenía un Pablo. Y nosotros podemos ser un Pablo para un Timoteo. ¿A que sí? Siempre hay alguien detrás de nosotros que nos hace ser lo que somos. O sea, eso de que yo soy lo que soy porque yo me lo he ganado, no, es mentira. Yo en un mensaje dije que se ha hecho un estudio de que llegamos a ser lo que somos el 90 y tantos % por otras personas, por otras circunstancias, no porque tú te lo has ganado, ¿me entendéis? Entonces siempre hay alguien detrás y por eso también es bueno que haya alguien detrás, ¿de acuerdo? Para que seamos lo que somos. Así que damos gracias a Dios por las personas, hombres y mujeres, que nos han apoyado, que han creído en nosotros, que nos han dado un empujoncito, ¿no?, para asumir algo que no estábamos dispuestos a asumir porque nos daba miedo, ¿a que sí? Y no nos veíamos capaces. Y en muchas ocasiones estaba por encima de nuestras posibilidades. O sea, lo que Pablo le va a pedir a Timoteo está por encima de sus capacidades naturales, como vamos a ver la semana que viene. Pero ahí está Pablo diciendo que creo en ti, que te conozco. ¿De acuerdo? Así que adelante, adelante. Así que vemos la importancia de que alguien esté detrás de nosotros, que nos haga saber que ora por nosotros, que nos ama, que nos apoya, que cree en nosotros y que nos encomiende alguna responsabilidad. En segundo lugar, primero lo que Pablo piensa acerca de Timoteo. En segundo lugar, Pablo le recuerda su trasfondo familiar, su crianza y ejemplo familiar. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también porque te conozco. Así que ya sabéis, Timoteo nació en una familia que el padre era griego, no era cristiano, pero la madre era judía y la abuela también judía, y la madre y la abuela sí lo eran. No se dice mucho del padre, pero parece ser que el padre se desentendió del cuidado de Timoteo y la educación de Timoteo vino a través de su abuela y de su madre. Claro, ¿qué educación va a dar un padre? ¿Qué educación cristiana va a dar un padre que no es cristiano? ¿Sí? ¿No? Y dice Pablo más adelante, en 2 Timoteo 3:15, dice, yo sé que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Lo cual quiere decir que Pablo ya desde chico fue enseñado, educado, y su abuela y su madre le estaban transmitiendo el Antiguo Testamento, aunque todavía ellas no eran cristianas, porque todavía no habían conocido al Mesías. Como he dicho, probablemente se convirtieron en el primer viaje misionero junto con Timoteo, ¿de acuerdo? Pero vemos aquí ya la influencia de una madre y de una abuela en la vida de un joven, como era Timoteo. Así que hacemos muy bien los padres cuando enseñas a tu hijo en la casa acerca de los principios de la Biblia. Es lo que hicieron la abuela y la madre de Timoteo con Timoteo. Y haces muy bien también cuando traes a tus hijos a la iglesia, a Guambalán y la estación, ¿no? Haces muy bien cuando haces eso. Es lo que hicieron la madre y la abuela de Timoteo. Pero es muy interesante que Pablo menciona a la madre y a la abuela. Podía haber empezado por Timoteo, que le conocía muy bien, pero no. Mirad, todas las biografías, cualquier biografía de los seres humanos importantes que han pasado por la historia, nunca comienzan con ellos.
siempre comienzan por los padres y por los abuelos, ¿o no? O sea, nuestra biografía no comienza con nosotros, comienza con nuestros padres, con el trasfondo familiar del que procedemos, ¿de acuerdo? Y entonces Pablo le recuerda ese trasfondo familiar. Y entonces dice que es muy importante la influencia de la fe, el testimonio de los padres, de los abuelos, en la fe de los nietos y de los hijos. Dice Pablo que la fe habitó primero en la abuela. Mira, el papel de los abuelos, yo digo siempre cuando hay una presentación, digo, mira lo importante que son los abuelos, la influencia que transmiten a los nietos. En la madre, ¿de acuerdo? No se puede decir lo mismo del padre, pero está seguro Pablo que también en él está esa fe. Así que podemos decir que son 3 generaciones, la abuela, la madre y ahora Timoteo, que viven la fe, que tienen fe y que se transmite la fe. Así que la fe se transmite, pero no se da. O sea, quiere decir que a ti te pueden enseñar ciertas cosas, pero tú no naces cristiano porque tu abuela sea cristiana, ¿me entendéis? ¿No? O sea, tú tienes que responder a eso. Timoteo podía haber respondido como su padre y no creer a lo que su abuela y su madre le estaban enseñando, pero decidió no responder como su padre, sino decidió responder como su madre y como su abuela. Así que al final podemos educar a nuestros hijos, pero sus decisiones son de ellos. No quiere decir que si tú vas a traer a tu hijo a la iglesia, tu hijo va a ser ya... No siempre es así. Pero sí que tienes que hacer eso, porque es la educación cristiana que les tenemos que transmitir, ¿de acuerdo? Así que son 3 generaciones y es como una cadena que no se rompe. Y esto es importante, ¿no? O sea, cada uno de nosotros formamos parte de una cadena, un eslabón que podemos decidir romper. Cuando decidimos no hacer lo que han hecho nuestros padres, no creer lo que han hecho nuestros abuelos. Y en este caso, Timoteo, hacer lo que hizo su padre, pues no creer. Entonces ya no estaríamos hablando de Timoteo. ¿De acuerdo? Pero esto es tremendo. O sea, eres responsable para que no se rompa la cadena. ¿A que sí? Porque si tú la rompes, los que vengan, tus hijos, tus nietos, ya no tienen la influencia de la fe que tuvo Timoteo. Pero hay 2 cosas aquí que es muy interesante lo que dice Pablo de la fe. En primer lugar, dice que la fe habita. Y yo digo, hay 2 tipos de fe, la fe que habita o la fe que visita. O sea, una persona que habita una casa es que está ahí en ella, forma parte de ella, es su hogar, es su sitio. Una persona que va de visita va y se viene. ¿A que sí? Esa casa es la casa de esa persona que tú visitas, pero no es tu casa. ¿Sabes que Pablo está aquí hablando de una fe que está como en casa, que habita como en su casa, no que visita? Oh, que tienes un tiempo fantástico, te comes el mundo, crees más que nadie, todo lo puedo en Cristo y mañana la fe ya no está presente. La fe habita, debe habitar, debe permanecer en el mismo sitio y está activa en todo tiempo y en toda circunstancia. Y en segundo lugar dice que no solamente hay una fe que habita, que habitaba en su abuela y en su madre, sino que es una fe verdadera, no fingida. Yo me acuerdo la primera vez que alguien, previamente en la iglesia evangélica, me explicó lo que es, de dónde viene la palabra sincera, y aquello fue un descubrimiento. Eso lo descubrí yo en la iglesia, ¿no? ¿De dónde se viene la palabra sincera? Sincera, pues mira, pues los muebles que hacían los carpinteros, cuando alguno tenía algún defecto, un nudo en la madera, pues se tapaba con cera, ¿de acuerdo?, para disimular el defecto. Y entonces, pues, por eso cuando se vendían los muebles, se preguntaba, oye, ¿pero este es con cera o sin cera? Porque si es con cera, sé que algún defecto tiene que tú has tapado con masilla y con barniz. Y yo me pareció aquello muy interesante, oye, creo que las palabras, a mí me gustan tanto las palabras, el significado que tienen. Entonces lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo es que tu fe es sincera, no está encubierta, no aparenta aquello que realmente no vives. ¿De acuerdo? La fe no fingida y es sincera. Claro, es que cuando la fe es así, habita y es sincera, eso es poderoso.
O sea, mira, tú no puedes esperar que tus hijos sean unos chicos comprometidos con el Señor y con la iglesia si tú no lo eres. Tú no puedes esperar que tus hijos sirvan al Señor y tal. Es lo que tú deseas, todos desean eso, ¿no? Si tú no lo estás siendo. La importancia de esa fe que habita, que es sincera, ¿de acuerdo? Y que está ahí para que tus hijos lo vean. No quiere decir que eso garantice que lo vayan a hacer, he dicho, ¿no? Pero sí que será peor si no lo ven. Será peor si no lo ven. Así que esa es una fe contagiosa. Si te ven servir, ellos servirán. Si te ven venir, ellos vendrán. Si te den dar, ellos darán. Si no, no lo harán. Y eso pasa de generación en generación, como ese eslabón de la cadena que decía antes. Así que tenemos esa responsabilidad. Que el Señor nos ayude a vivir esa fe que habita en nosotros, que ellos pueden ver todo el tiempo y que es verdadera y sincera. Y en tercer lugar, le recuerda ya su propia fe. No ya la de su madre, la de su abuela, sino dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ya no es la fe de tu madre, no es la fe de tu abuela, y esto también es importante. No podemos vivir de la fe de nuestra abuela. No podemos vivir de la fe de nuestros padres. Tiene que ser tu fe, ¿no? No podemos vivir de la fe del autor de ese libro que has leído, de ese pastor que te gusta tanto, que tiene tanta fe. Esa es la fe de ese pastor, pero no es tu fe. Tiene que ser tu fe, la que habite y la que sea sincera. ¿De acuerdo? Y dice que no hay fingida. Entonces yo ahora pregunto, ¿se puede fingir la fe? ¿Cómo sería una persona que finge una fe que no tiene? Bueno, está en el Evangelio. Judas. Mira, Judas estuvo todo el tiempo con el Señor y cuando el Señor allí en la última cena dice, uno de vosotros me va a entregar, ninguno dijo, es Judas. Ninguno dijo eso. Señor, soy yo. O sea, fingió de tal manera que ni siquiera los discípulos, Señor sí, porque conoce el corazón, así que se puede fingir la fe y tanto. ¿Lo pueden notar? No siempre. Mira el caso de Judas. Nadie dijo es Judas, porque lo hizo tan bien, lo fingió de tal manera, ¿de acuerdo? Así que sí, se puede fingir la fe. ¿Y cómo sabemos que la fe no es fingida? ¿Cómo sería entonces ese tipo de fe que no es fingida? Pues él lo ha dicho ya en el pasaje. Tiene que ser una fe que esté habitando permanentemente. ¿De acuerdo? O sea, está ahí durante todo el tiempo. En la abuela y en la madre. Ahora en Timoteo también habita. Y antes de convertirse Timoteo, ya la madre y la abuela estaban enseñando desde pequeño las Sagradas Escrituras. Y cuando Pablo le escribe ahora, él sabe que esa fe sigue siendo sincera. Así que, ¿cómo sabemos que nuestra fe no es fingida? Cuando habita en nosotros a lo largo de todo el tiempo. En segundo lugar, cuando se demuestra con hechos. Santiago dice, la fe, si no tiene obras, es muerta. ¿De acuerdo? Así que Pablo sabe que la fe de Timoteo tenía obras. ¿Por qué? Porque, como he dicho, estuvo todo el tiempo con Pablo. Pablo lo vio hasta el final de su vida. Y mira, y cuando lo manda a los filipenses, que lo manda con una misión especial, dice lo siguiente, capítulo 2, versículos 19 al 22. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Mira, uno de los retos constantes de la fe es si tú estás dispuesto a ceder por los demás. Mira, dice que todos buscan lo suyo propio, sí, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, cuando buscamos lo de Cristo Jesús, tú tienes que ceder a lo tuyo propio.
Un ejemplo. Vamos a quedar para hacer algo y convocamos a la gente por WhatsApp. Vamos a quedar tal día, tal hora para hacer esto. Y inmediatamente empieza la gente a contestar. Yo no puedo. He quedado con alguien. No me viene bien. No sé qué, no sé cuánto. Y al final dice alguien, oye, ¿no se podría cambiar la fecha porque a mí me viene bien tal día? ¿Eh? ¿Estarías dispuesto a que no te viene bien a dejar a un lado eso por lo que es del bien de todos los demás? Así que yo os digo, eso es una evidencia de que cada uno busca lo suyo propio, tú. O sea, ¿quieres tú que todo el grupo se adapte a tu calendario? Porque a ti te viene bien. Eso demuestra que no estás dispuesto a ceder. Así que, ¿me entendéis? Cuando Pablo habla de Timoteo sabe bien de lo que está hablando. Y finalmente, esa fe sincera es sincera porque persevera hasta el final. No solamente habita, sino habita hasta el final a pesar de las circunstancias difíciles. El apóstol Pablo dice, yo he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Veis? La fe que habita hasta el final. Pero ahora vamos a Timoteo. Mirad. Nos dice la tradición que Timoteo mantuvo sus convicciones hasta el final. Esto no lo sabemos porque no está en 2 Timoteo, pero sabemos que Timoteo, ¿sabéis cuándo murió Timoteo? En el año 97. Y murió en Éfeso. ¿Y sabéis cómo murió Timoteo? Hemos dicho antes que era pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso, estuvo mucho tiempo allí, tenía también una labor apostólica en toda la zona, pero él murió en Éfeso. Pues murió en Éfeso en el año 97 porque se negó a adorar a la diosa Diana de los efesios. Es como si tú eres pastor aquí, parque este tal, y viene ahora el cura y dice, tú tienes que ponerte de rodillas ante la Virgen, no sé qué, te tienes que adorar. No, señor, ¿no? Entonces, por mantenerse firme en la fe, como hizo Pablo, Timoteo murió en el año 97 después de Cristo porque se negó a adorar a la diosa Diana, con la que Pablo, ¿os acordáis? Tuvo un problema porque él dijo que o sea, él se metió con todos los que vendían imágenes en Éfeso y tal. Pero Timoteo también tuvo que luchar con eso. ¿De acuerdo? Tuvo que luchar con eso y finalmente murió porque se negó a adorar a la patrona de los efesios. Así que persevera hasta el final a pesar de las circunstancias difíciles. Mirad Pablo cómo terminó. En una cárcel fría, oscura de Roma. Bien, entonces ya terminamos. Este es el punto de partida, las claves que hacen de Timoteo lo que era y lo que iba a ser. Esto es lo que hace que sea una persona que cree diferente, que es diferente y que vive de manera diferente. Aquello que decimos, de tal palo tal astilla, ¿no? Y es la base de lo que Pablo le va a pedir la semana que viene, cuando lo veamos, ¿de acuerdo? En primer lugar, alguien que cree en ti, que está detrás de ti, que ora por ti. En segundo lugar, una familia de fe no fingida, una fe poderosa, que te transmite la fe de manera coherente. Y en tercer lugar, una fe tuya, la tuya, no la de tu abuela, la tuya, que es sincera y que se demuestra en las circunstancias de la vida hasta el final. Esta es, podríamos decir, la tierra, la madera de la que va a surgir el Timoteo que luego vamos a ver. Y esto también es un reto para nosotros, porque nosotros podemos ser, como he dicho, ahora un Timoteo para otro Timoteo que venga después. Nosotros podemos ser un padre, una madre, una abuela para nuestros hijos, ¿a que sí? ¿De acuerdo? Para que reciban la fe y sea poderosa. Para que otros puedan llegar al Señor y conocer lo que Pablo estaba transmitiendo, que la vida se encuentra en Cristo Jesús. Pues amén, yo creo que va a ser un reto tremendo lo que vamos a ver en esta segunda epístola de Pablo a un joven que pensaba que no valía, pero que vamos a ver que sí que va a valer.
Amén. Señor, te damos gracias por el reto también, por tu palabra, que cuando lo profundizamos en ella, de verdad, abre una ventana tremenda en nuestra vida. Señor, te lo agradecemos y ayúdanos a hacer lo que la abuela y la madre de Timoteo hicieron con él, Señor. Y también lo que el mismo Pablo hizo con Timoteo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.